¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Los días dicen, Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de seguir trabajando el portafolio, la plataforma. No se olvide, por favor, de tener los documentos al día, las pensiones al día, para que no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es buenos acerca días dicen, directamente del judaísmo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Que eventualmente, pues, es una rama religiosa bastante importante hasta el día de hoy, ¿no? Como ustedes saben, el judaísmo se le considera, pues, que fue la primera religión en establecer lo que es una forma de adoración monoteísta. Ahora, ¿qué es el monoteísmo? adorar a muchos dioses. ¿Será muchos o a pocos? No, adorar a un solo dios, moniteístas. Excelente, muy bien. El politeísmo, ¿qué es el politeísmo? Adorar a muchos dioses. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, antes del judaísmo, la mayoría de culturas de la antigüedad adoraban pues a diferentes dioses que representaban directamente a la naturaleza, ¿no? Muy bien. Y después, directamente con el aparecimiento del judaísmo, se logró establecer una religión bastante tradicional, por decirlo así, en donde establecían rituales, ceremonias a un solo Dios en general, ¿no? Muy bien, esta estrella que tenemos aquí en esta imagen, ¿qué nombre tiene? ¿Ya? ¿Qué nombre tiene esta estrella? También está en la bandera de Israel, pero no sé cómo se llama esa estrella. Ya, muy bien, excelente. ¿Cómo se llama esta estrella, no? Es la estrella de David, ¿sí? Si bien es cierto, dentro de Israel, bueno, en este caso tenemos lo que es la representación directa de esta estrella, ¿no? Y parte de ellos directamente destaca el judaísmo como una religión bastante predominante en la actualidad y sobre todo que más tradiciones, ritos y ceremonias en este caso han compartido con todo el mundo, ¿no? Hablamos directamente de un sitio, de un lugar en donde realizan los judíos lo que son sus ceremonias, en este caso religiosas, ¿no? Ya que hablamos de un personaje que recibió, según la tradición de la Biblia también cristiana, nos habla de un personaje que recibió los 10 mandamientos. ¿Cómo se llamaba? Moisés. Moisés. Moisés, muy bien. Moisés, ¿en qué monte recibió los 10 mandamientos? ¿Cómo se llamaba el monte? Sí, ¿cómo se llamaba el monte en donde Moisés recibió los 10 mandamientos? Sí, ¿no? Excelente. ¿Qué monte será? No se olviden, por favor, que era en el monte de Sinaí, ¿no? Que prácticamente fue el sitio en donde Moisés recibió los 10 mandamientos, ¿no? Excelente. ¿Qué es el judaísmo? Me ayuda en la lectura el señor Stalin, por favor. ¿Qué es el judaísmo? El judaísmo hoy en día reúne fieles y practicantes del mayor o menor grado a lo largo de casi todo el planeta, especialmente en los Estados Unidos. Hay 6.5 millones de israelíes y 5.9 millones al nivel mundial. Existe aproximadamente 14.3 millones de judíos en sus distintas ramas. Muchos de ellas conservan vi- vivas las lenguas judías, como el hebreo y el yiddish, entre otras lenguas híbridas. Excelente, señor Stalin. 10.
Muchísimas gracias. Muy bien. El judaísmo directamente pues se considera que es una religión que al día de hoy tiene bastantes feligreses como tal, ¿no? Y que prácticamente se logra establecer que en la actualidad existen más de 14.3 millones de judíos en diferentes ramas y sobre todo pues en diferentes países en el mundo como tal, ¿no? Si bien es cierto, se cataloga aquí en Estados Unidos, ¿sí? Prácticamente se encuentran 6,5 millones, en Israel se encuentra el 5,9, en este caso, millones de habitantes que practican esta religión, ¿no? Si bien es cierto, cuando nosotros logramos hacer una comparación con el cristianismo, con el islamismo, ¿sí? Podemos determinar que mantienen lo que son bastante similitud, ¿no? Pero obviamente cada uno de ellos lo interpreta a su manera, ¿no? Y se considera que el judaísmo fue la primera religión monoteísta como tal, y de aquí directamente partió también lo que es el cristianismo, como lo es el islamismo como tal, ¿no? Aquí tenemos pues otra representación de la estrella de David, hablamos directamente en el caso de una representación religiosa de los judíos y sobre todo también hablamos los libros más importantes, ¿no? Sí, que tiene el judaísmo. Por ejemplo, en la Biblia, ¿cuál es el libro más importante? Bueno, en el caso del cristianismo, perdón, la Biblia es el libro más importante, ¿no? Y sobre todo, directamente del judaísmo nos habla de acontecimientos, de sucesos y sobre todo de personajes bíblicos, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a su origen. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosita Sandoval, por favor? Judaísmo. Bien. Sí, señorita. Ya, licenciado. Buenos días. Muy buenos días, por favor. El judaísmo sitúa el origen, perdón, el origen. El judaísmo situó su origen en la antigüedad. En la antigüedad, especialmente en la vida de Abraham y su pato Roma, y su patos, perdón, Un pastor. un pastor nómada de Ur, en la antigua Mesopotamia. Abraham recibió un llamado de Dios, Dios mismo, para fundar su patria en Canaán, Canaán, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Sus descendientes, empujados por el hambre, al mirar hacia las regiones del Nilo, fueron sostenidos y sometidos a esclavitud por los faraones, por el faraón, por los fariseos. Sin embargo, Moisés los liberó y guió de vuelta a su tierra prometida. Posteriormente, Dios le entregó a Moisés en piedra los 10 mandamientos, dado que así origen a la doctrina judía. Listo, muy bien, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. El judaísmo como tal, ¿no? Destaca lo que son personajes, ¿sí? Que fueron directamente emblemáticos en el nacimiento del judaísmo, ¿no? Y en caso de la mayoría de las religiones en el mundo, nos hacen referencia a Abraham, ¿sí? Que prácticamente él vivía en la ciudad de Ur, en la antigua Mesopotamia, y tenía pues una profesión de un pastor, ¿no? Si bien es cierto, dentro del judaísmo se establece que Abraham recibió el llamado de Dios y que obviamente tuvo la necesidad
de ir directamente hacia la ciudad prometida, directamente a Canaán, ¿no? Que se encontraba directamente entre el mar Mediterráneo y el río Jordán como tal, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos dar como punto de partida el aparecimiento de este pastor, ¿sí? Que dio paso a la nueva religión, en este caso del judaísmo. Que si bien es cierto, sus descendientes directamente emigraron directamente a las cercanías del río Nilo, ¿no? Donde, como ustedes saben, fueron sometidos por los egipcios, ¿sí? El faraón como tal tuvo lo que es la potestad, en este caso, de someterlos, de castigarlos y en el peor de los casos, asesinarlos como tal, ¿no? Pero como ustedes saben, directamente aquí también se hace referencia a lo que es al personaje de Moisés, ¿no? Que generalmente se cataloga que él recibió los 10 mandamientos y que obviamente él fue el encargado de liberar directamente a los judíos como tal, ¿no? Y obviamente encaminarlos pues a la tierra prometida, ¿no? Si bien es cierto, también se cataloga que Moisés recibió los 10 mandamientos en piedra y que obviamente dieron paso a la creación, ¿sí? De la doctrina del judaísmo, ¿no? En base a estos personajes. Si nosotros hablamos del cristianismo, ¿cuál será el personaje más importante? De que Dios. Dios. Ya, muy bien, Dios, excelente. Pero ahora, ¿qué personaje fue el que dio paso a que apareciera el cristianismo? Jesús. Jesús, excelente, muy bien. Con el nacimiento de Jesús, obviamente se dio paso al cristianismo como tal, ¿no? Y obviamente fue el pionero de esta nueva religión. Y en el caso del judaísmo, el pionero fue Abraham como tal, ¿no? Muy bien, aquí tenemos una imagen de Moisés recibiendo los 10 mandamientos, hablamos directamente de algunos profetas y sobre todo de algunos ritos, ceremonias judías que al día de hoy siguen realizándose, ¿no? Muy bien, historia del judaísmo. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Sandra Quiñones? ¿Estamos ahí? Señorita Quiñones, ¿no? Listo, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, en ese caso, la señorita o el señor? ¿Me ayuda, por favor, el señor Luis Pilco, por favor? ¿Estamos ahí? Señor Pilco, no, tampoco. Excelente, muy bien, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, el señor Pablo Escobar? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Por favor, historia del judaísmo. Ya. Historia. La historia del pueblo judío y de su religión se narra en el Antiguo Testamento de la Biblia. Inicia con el éxodo hacia Egipto, la esclavitud, la recuperación de la libertad y la vuelta a Canaán. En el momento de la fundación del reino de Israel, su territorio se partió entre 12 tribus hebreas, Aser, Neflai, Manasés, Zabulón, Isaacar, Gad, Efraín, Dan, Benjamín, Rubén, Judá y Simeneo. Y Simeón, muy bien, excelente, muchísimas gracias. Ahora, si nosotros hablamos directamente de la historia como tal, ¿no? Si bien es cierto, dentro de la Biblia, ¿sí? Nos habla lo que es dos etapas directamente acerca de la vida religiosa del judaísmo, ¿no? Nos habla directamente en el Antiguo Testamento, ¿no? En donde nos habla directamente que los judíos recuperaron la libertad en el caso con el Moisés, en donde Moisés obviamente pues liberó directamente de la esclavitud, en este caso huyeron en el caso de que Moisés dividió el río Jordán y pasaron, y que obviamente pues buscaron la finalidad de establecerse en su propio territorio como tal, ¿no? Si bien es cierto, se considera también que a raíz que sucedieron lo que es la libertad, se liberaron directamente de la esclavitud, se repartieron directamente en 12 tribus hebreas, ¿no?
Y las tribus hebreas directamente estaban determinadas a poblar todo el planeta, ¿no? Y dentro de las tribus hebreas destacamos Asher, Neftalí, Manasés, Zabulón, Isaacar, Gad, Efraín, Dan, Benjamín, Rubén, Judá y Simeón, ¿no? Entonces, miren, las 12 tribus hebreas que prácticamente se establece tanto en la Biblia, ¿sí? Como directamente en el judaísmo, que fueron las tribus que poblaron todo el planeta en general, ¿no? Aquí tenemos imágenes de referencia, hablando directamente de Dios, hablamos de los judíos y de los ritos que poco a poco empezaron a practicarse, ¿no? Yo le voy a dar lectura, por favor. Al convertirse eventualmente en la religión del imperio y desató una persecución contra el pueblo judío que duró siglos acusándolos de ser traidores de Jesucristo, ¿no? Para ese entonces ya los judíos habían sido vendidos como esclavos por los romanos a lo largo y ancho del imperio. Esto fue llamado la diáspora, que fue el inicio de la diseminación del pueblo hebreo en el mundo. Acá, si bien es cierto, se cataloga también, ¿no? Que cuando Jesús murió, ¿sí? Fue asesinado en la crucifixión, eventualmente los judíos fueron perseguidos, en este caso por seguidores de Jesús, ¿no? Porque consideraban que los judíos habían traicionado, pues, a Jesucristo, ¿no? Y eventualmente eran tratados como esclavos, los romanos directamente los persiguieron, y también en el caso directamente de la expansión, sí, de los judíos por el mundo, se dio gracias a la diáspora, ¿no? ¿Qué es la diáspora? La diáspora directamente se le conoce como la expansión, ¿sí? De los judíos por todo el mundo como tal, ¿no? Y para aquella época, dentro del Imperio Romano, ellos escapaban de sus territorios porque eran perseguidos, ¿no? Aquí tenemos pues una imagen directamente de los judíos, hablamos directamente de una representación religiosa de Dios y sobre todo cómo ellos se transmitían lo que son los conocimientos, ¿no? Ahora, nos vamos a los libros sagrados. ¿Me ayuda por favor el señor Stalin? ¿Sí? Libros sagrados. Libro sagrado. La fe judía tiene varios libros sagrados. El Tanaj dice equivalentemente al Antiguo Testamento de la Biblia cristiana, compuesto de 39 libros diferentes. La Torah o el Pentateuco de la inspiración divina y la equivale a 5 primeros libros de la Biblia cristiana. Los Nevi'im o el libro de los profetas. Los Kenutubim o los escritos. La Mishnah, supuestamente entregado al propio Moisés por Dios en el monte Sinaí, y que contiene la recolección de las tradiciones orales y el relato del Torah. El Talmud o el Guemara, un voluismo corpus de la anotación posteriores a la Mishnah, así como algunos posteriores al corpus religioso. El Sonar, el libro central de la Cábala hebrea, escrita por el rabino Shimon Barbonai. Excelente, señor. Muchísimas gracias. 10. Ahora, la fe judía tiene varios libros sagrados, ¿no? El Tanaj equivale al Antiguo Testamento de la Biblia cristiana, compuesto por 39 libros diferentes, ¿no? ¿Sí? Que nos habla directamente de profetas, de hechos o acontecimientos, ¿no? En el Antiguo Testamento de la Biblia, ¿qué tipo de profetas podemos encontrar ahí? Vamos a encontrar a Pedro. ¿Pedro? Casi, Génesis. pero no. Este es del Nuevo Testamento, del Antiguo, ¿cuál será? Del antiguo. Génesis. Ya, Génesis. Pablo. ¿Será Pablo? No es Pablo. ¿Cuál es? Pedro. Nada, muy bien, casi, casi. ¿Quién tiene la Biblia cerca en este momento? A ver, ¿quién tiene la Biblia? Yo dicen. Ya, excelente. Vamos a abrir en el Antiguo Testamento. Jeremías también. Excelente, muy bien. Está Josué.
Ya, Ezequiel, Samuel, ya, muy bien. Uno más. Zacarías, Zacarías. Zacarías, excelente. Entonces, miren, si bien es cierto en el Antiguo Testamento nos habla de vivencias que en su momento los personajes o los profetas mencionaban dentro del judaísmo como tal, ¿no? Y que se establecen lo que son hechos que prácticamente ellos tuvieron que lidiar, ¿sí? Directamente con la persecución, ¿no? También nos habla directamente de valores que nosotros debemos tener, también nos habla de la devoción de las ceremonias y sobre todo del respeto hacia Dios en general, ¿no? También podemos hablar de otro libro Pero importante, muy conocido. Sí, dígame, por una favor. pregunta, dicen, pero Claro. o sea, el judaísmo se trata en, o sea, el judaísmo, res- o sea, a la religión, o sea, la religión que dice que Dios hizo todo y por lo que Jesús vino su hijo. Entonces, ¿el judaísmo es casi lo mismo o el judaísmo cree en otra, o creen en los profetas que hicieron los libros sagrados de ellos? Muy bien, en el caso del judaísmo, ¿sí? Si nosotros, como les decía, no nos podemos a revisar tanto el cristianismo, hablando de la Biblia, hablando de la religión que predomina en ellos, hablando del islamismo como tal, mantienen bastantes similitudes. ¿Por qué? Porque del judaísmo, ¿sí? Proviene tanto el cristianismo como el islamismo. ¿Sí? Entonces, cada una de estas religiones mantienen diferentes posturas religiosas, pero en texto, en documentos, tienen las mismas características, ¿no? Y por ejemplo, en el caso del judaísmo, comparten lo que son profetas que destacan dentro de la Biblia cristiana. ¿Sí? Muy bien. Ahora, dentro, obviamente, de los libros más importantes destaca la Torah, ¿no? Que es una inspiración divina y que equivale a los 5 primeros libros de la Biblia cristiana, ¿no? Aquí también nos habla, en el caso directamente, de los hechos, ¿sí? Realizados por Abraham, hablamos de las 12 tribus hebreas, ¿sí? Y hablamos directamente de cómo el pueblo judío logró diseminarse por todo el mundo, ¿no? Otro libro importante son los libros de los profetas, los Ketubim o los escritos. Hablamos también del libro del Mishnah, ¿sí? Supuestamente entregadas por el propio Moisés, ¿sí? Establecidos directamente en el monte Sinaí, ¿no? Que contienen la recolección de las tradiciones orales y relatos de la Torá. Si bien es cierto, miren, aquí tenemos una gran cantidad de libros, también hablamos del Talmud, hablamos directamente de las ceremonias religiosas, también hablamos del Sonar, el libro central de la Cábala hebrea, escrita por el rabino Shimon Bar Yochai. Si bien es cierto, estos libros prácticamente nos hablan del respeto, los valores que nosotros los seres humanos debemos tener, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Biblia, ¿sí? Si bien es cierto, la Biblia, sin ser religioso, ¿no? Nos habla de la conducta que nosotros debemos tener. Por ejemplo, en la Biblia nos dice no hacer el daño a otra persona, ¿sí? Siempre directamente tratar con respeto, con compromiso, con solidaridad directamente a nuestros semejantes. Ser respetuosos, ser amables, ¿sí? Nos habla de los valores que nosotros los seres humanos tenemos, ¿no? Y si nosotros hacemos una comparación con todos estos libros directamente del pueblo judío, nos habla de las mismas características, ¿no? Muy bien, pasamos directamente en este caso a las corrientes del judaísmo, ¿sí? Yo le voy a dar lectura, por favor. El judaísmo comprende diferentes ramas, como son ultra ortodoxo, llamado Haredi, los que tiemblan ante Dios. Es particularmente devoto y alejado del sionismo. Comprende las vertientes del jadismo y el bignadismo, ¿no? Reformista, de origen atzenaki, Europa central u oriental. Es una vertiente progresiva y menos dogmática, mucho más moderna. Ortodoxo, se adhiere rigurosamente a las reglas religiosas y carecen de una dirección central única, por lo que permite cierto margen de variación. Es justamente una reacción conservadora frente al reformismo nacida en el siglo XIX, ¿no? Muy bien, acá, el ultra ortodoxo prácticamente destaca, ¿no? La participación, ¿sí?
de los judíos como tal en la oración, ¿no? Es decir, prácticamente todos los judíos siempre deben estar a voluntad de Dios, siempre directamente deben leer lo que son estos libros emblemáticos y sobre todo mantener lo que es el respeto con los demás judíos, ¿no? El reformista, que prácticamente nos habla de que uno debe enfocarse directamente en Dios, pero también nos habla como seres humanos que debemos seguir avanzando en sociedad, ¿no? El ortodoxo, que prácticamente menciona, ¿sí?, que la religión es lo más importante para la sociedad como tal. Sin embargo, en este caso nosotros debemos establecer una dirección única en base al ser humano, ¿no? Y sobre todo también nos habla de diferentes aspectos con la finalidad, en este caso, de representar a Dios, ¿no? Si bien es cierto, algunos ultraortodoxos como tal mencionan que nosotros tenemos que rendir referencia o tradición solamente a Dios y no a las imágenes como tal, ¿no? Ellos también condenan lo que es la idolatría. ¿Qué será la idolatría? Idolatría no es adorar. O sea, Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más es la idolatría? tener o sea, adoración y de infundir a las demás personas, algo así. Excelente, muy bien. La idolatría prácticamente es adorar imágenes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los cristianos, sí, de los islámicos, bueno, en el caso de los islámicos era un poco más tajante como tal, ¿no? Sí, dentro de los cristianos, obviamente nosotros podemos establecer de que existen imágenes que nos hablan de la Virgen, nos hablan de los apóstoles, nos habla de Jesús, en donde practicamos cierto tipo de adoración, ¿no? Ellos mencionaban que directamente no se pueden adorar a las imágenes, sino representar directamente a Dios, ¿no? Y a Dios directamente era conocido con el nombre de Yahvé, ¿sí? Entonces, miren, prácticamente el origen del pueblo judío destaca directamente en el caso de Abraham como tal. Ahora, si recordamos un poquito, Abraham, ¿en qué territorio vivía o en qué ciudad se encontraba? 10 en este momento, a ver. En Vamos, Jerusalén. atención. Jerusalén. No, nada, nada. Estaba justamente en la primera diapositiva. A ver, ¿cómo se llamaba la ciudad en donde vivía Abraham? No, casi, casi. Casi, casi, pero no. En Jerusalén. No, casi. Muy bien, a ver si estábamos atentos. Ahí. No, en la ciudad, bueno, vamos a revisar, ¿no? En De Israel. Ur, en la ciudad de Ur, de la antigua Mesopotamia, ¿no? Ahora pregunta, ¿cómo se llamaba el río, sí, que separó Moisés? El Mar Rojo. Rojo. No, creo que les voy a mandar a hacer un trabajito. No, No no era el sé, Mar Rojo. Era el mar. no. ¿Qué mar era? Seguramente era mar o era el río. Era mar. El Mar Rojo. A ver, vamos a darles 3 opciones, ¿ya? El mar Mediterráneo, el río Jordán o el mar Egeo. No hemos puesto atención. Entonces, voy a ver si les tomo una prueba. El río Jordán, dice. Dígame, por favor. El río Jordán. Río Jordán, excelente. Moisés recibió 10 mandamientos. ¿Cómo se llamaba el monte en el cual recibió los 10 mandamientos? Sadaí. El Sadid. monte Sinaí. Sinaí o El Sadid. monte Sinaí. 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 Muy bien, excelente. Ahora, ¿cuál es el libro más importante de los judíos? Bueno, los más importantes. El Mishak, el Torak y el. A ver, Mishak, el Torak y el. ¿Y El más importante.
El más importante puede ser también el Corán. No, el Corán es de otra religión. Ay, sí, el Corán no es de esa, perdón. Es el Torak, el Shemik y el Winai, Kiwanai, algo así, no me acuerdo bien el nombre. Aquí está, muy bien. El Tanakh, Traján, la el Traján. Torá, el Ketuvim, Mishnah, Talmud y el Zohar como tal, ¿no? Sí, ese. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos un poquito de las tribus hebreas, las tribus judías, perdón, ¿cuántas tribus eran? ¿Cuántas tribus eran? ¿Eran 5? ¿Serán 5? No. No, eran más. Eran ¿Cuántas tribus hebreas eran? 12. 12. 12 tribus hebreas como tal, ¿no? Muy bien, excelente, ¿no? Que prácticamente fueron las que poblaron todo el mundo, ¿no? Finalmente vamos a preguntar, ¿sí? Si no hay respuesta directamente nosotros, podemos directamente destacar, ¿no? Dentro de la doctrina judía, ¿sí? Dentro de las tribus judías, ¿quién recibió los 10 mandamientos? Moisés. Moisés. Moisés, muy bien, ¿no? Si bien es cierto, pues aquí el día de hoy nosotros pudimos establecer un poco acerca del origen del judaísmo, ¿no? Hablando directamente del representante directo de un pastor, ¿sí? Conocido con el nombre de Abraham, en donde prácticamente fue encargado, ¿sí? De diseminar esa nueva religión por el mundo, ¿no? Y que finalmente, al día de hoy, nosotros tenemos cerca de 15 millones de personas que practican esta religión monoteísta, ¿no? Muy bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Sí, ¿no? Excelente, muy bien. No les voy a mandar ninguna actividad, por favor, así que utilicen bien el tiempo para trabajar la plataforma, el portafolio, ¿sí? Que quede todo al día, ¿ya? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos el próximo sábado. Cuídense mucho. Hasta luego, Hasta luego, Licen. licenciado. Pásela bien. Gracias, Pásala. Felipe.